La creciente demanda de electricidad ha despertado un renovado interés en la energía nuclear. Para eso es fundamental el uranio, una fuente confiable y nacional de uranio. Hoy vamos a aprender sobre el uranio y vamos a conocer una empresa, Homeland Uranium, que tiene un enorme yacimiento de uranio en el subsuelo de Estados Unidos. Vamos a hacer todo eso con Roger Lamate. Espero haber pronunciado bien su nombre, señor. Él es el director general de Homeland Uranium. Roger, bienvenido. Y en nombre de nuestro público, gracias por compartir su conocimiento con nosotros hoy. Le agradezco que nos haya invitado. Estoy emocionado de contarle lo que sabemos sobre el sector del uranio y sobre OMLA. Sí, yo sigo de cerca el sector de los metales. Parece que todos los días veo artículos diciendo que no hay suficiente electricidad para la revolución de la inteligencia artificial. Y ahora parece que la energía nuclear está surgiendo como la solución para eso. Usted es el experto en esto, es realmente un factor importante. Y cuando ves a futuro, en 10 o 20 años, ¿cómo crees que cambiarán las cosas en el sector del uranio? El aspecto de la inteligencia artificial definitivamente es un factor importante. No creo que fuera necesario para que las cosas avanzaran en este camino en el que estamos ahora, pero sin duda aviva aún más el entusiasmo que se está generando en torno al uranio. Vemos una situación en la última década donde la demanda de electricidad ha habido un crecimiento real en el sector del uranio en términos de manda derivada de nuevos reactores, principalmente fuera de los países de la OCDE, no en Norteamérica. Y en los últimos 5 o 6 años esto ha cambiado de manera bastante radical. Y mucho de esto tiene que ver con la necesidad de electricidad de base confiable, que es donde la energía nuclear destaca. Sabes, ahí tienes tus energías renovables, tienes el carbón, tienes el gas, la energía hidroeléctrica tiene un margen de crecimiento limitado. Simplemente hay menos lugares en el mundo para construir nuevas plantas hidroeléctricas. Así que contar con electricidad de carga base segura es realmente importante. Para algunos, la parte de energía limpia en eso también es sumamente importante porque la nuclear no emite nada. Es una de las fuentes con menos, si no es que la que menos, emisiones de carbono por kilovatio hora en todo su ciclo de vida. Y con la necesidad de la inteligencia artificial de ir sumando cosas y ayudando a impulsar las tecnologías más nuevas para nuevas técnicas de construcción, cosas como los reactores pequeños y modulares, realmente ha cambiado mucho la necesidad de Occidente y en particular de Norteamérica, Canadá, pero sobre todo de Estados Unidos, de energía impulsada por uranio a otro nivel. Creo que es algo que nadie habría imaginado ni siquiera hace 5 años. Cuando dices carga base, cuando te refieres a eso, ¿quieres decir solo un suministro constante? Porque sé que la energía solar obviamente depende del sol y la eólica depende de que sople el viento. Y como dijiste, la hidroeléctrica, bueno, necesitas tener un río o alguna fuente de agua, pero con la nuclear prácticamente puedes proporcionar un suministro de electricidad realmente constante. ¿Esa es una forma precisa de explicar lo que dijiste? Absolutamente. Creo que para los expertos en electricidad, la carga base es esa cantidad mínima de energía que necesitas para alimentar todo lo que está en la red en su punto más bajo. Así que vamos a necesitar eso sin importar qué. Y luego la demanda de energía puede subir o bajar si hace calor o frío. La gente llega a casa del trabajo, empieza a usar electricidad, prende sus hornos y el consumo de energía se dispara. Y las energías renovables son fantásticas para esos picos. Pero la carga base, la electricidad, todos quieren poder prender la luz y saber que va a funcionar. Y si eres un centro de datos de IA, quieres saber que pase lo que pase, vas a poder alimentar ese centro y mantenerlo encendido. Y creo que ese es uno de los factores claves, sin duda, en el tema de la IA. Bien, entonces cuando nos enfocamos estrictamente en el uranio, tú has estado trabajando en el campo del uranio por más de 20 años. ¿Son 25 años o más? Sí, Bien, entonces sí, has experimentado, supongo que se podría decir, ya sabes, todas las facetas del mercado del uranio. Tenemos ahora mismo en Estados Unidos, digamos, suficiente uranio para cubrir la futura demanda energética. o ni de lejos. Está bien. Y no voy a decir que aunque aumentemos la producción, todavía estamos muy lejos de ser autosuficientes. Eso absolutamente, sin duda, no va a suceder en la próxima década. Así que va a haber una verdadera necesidad de desarrollar nuevas minas en Estados Unidos. Antes de que el ciclo comenzara a moverse aquí hace 2 años, Estados Unidos producía menos del 2% de sus necesidades a nivel nacional. Wow, menos del 2% estamos viendo que se reabren minas antiguas y que nuevas empresas están comenzando operaciones.
Y no creo que eso vaya a cambiar las cosas sustancialmente. Es importante. Y si llegas al 10% en algún punto, entre el 10 y el 20%, es más o menos a donde se pronostica que llegarán las cosas. Aún sigues dependiendo mucho de fuentes extranjeras. Y actualmente, o en los últimos años, o en las últimas décadas, el dominio, ya sabes, más del 50% del uranio necesario para abastecer de energía nuclear a los hogares y negocios estadounidenses ha provenido de Rusia, China o Rusia, Kazajistán, Níger y Uzbekistán. Así que no siempre son los países más amigables para los intereses occidentales, particularmente los intereses estadounidenses. Sí, y ya sabes, si las cosas llegaran a cambiar geopolíticamente, es algo aterrador pensar que podríamos quedarnos sin el combustible que necesitamos para operar nuestras plantas nucleares. Sí, cuando veo el precio del uranio, siento que hace como 2 años realmente empezó a aumentar y eso fue, ya sabes, como antes de que hubiera este enfoque en asegurar fuentes nacionales en Estados Unidos. Ahora tú, con tu empresa Homeland Uranium, fue a principios de este año cuando se lanzó la compañía, ¿es correcto? Nos convertimos en una empresa que cotiza en bolsa en marzo. Tuvimos una empresa predecesora que ayudó a juntar todo esto y que comenzó en abril de 2024. Yo llegué en algún punto intermedio para unirme a esto. Se me presentó la oportunidad y me pidieron que ayudara a darles cabida a estos activos. Yo era un jugador importante a largo plazo en el sector del uranio. He estado por todo el mundo trabajando con grupos como Cameco y dirigiendo empresas como VC o WEX, disculpa. Tengo una muy buena idea de lo que es bueno, malo y feo en este sector. Y cuando se me presentaron las oportunidades, pude haber dicho, oh, no creo en esto. No puedo creer que sea real porque nunca había oído hablar de ello. Eso es algo que habría pensado. Pero fueron descubiertos en 1979, justo cuando ocurrió lo de Three Mile Island y toda la industria del uranio en Estados Unidos. Y la industria nuclear en general colapsó en su mayoría, excepto por las plantas de energía que seguían operando. Así que fueron completamente olvidados. Y le doy crédito a los vendedores que lo encontraron y me lo trajeron. Y pude ayudar a juntarlo con estas otras personas y me pidieron que me quedara por mi experiencia, pero sí creo que lo que tenemos es que estamos en una zona productora histórica aún activa en el norte de Colorado que produjo uranio desde los años 50 hasta los 80, que tiene un potencial de tamaño significativo gracias a los descubrimientos que hicieron los operadores anteriores. Y eso significa que tenemos el potencial, si podemos hacer la transición y convertir esto en un productor importante en Estados Unidos. Está bien, está bien. Entonces, estos proyectos le fueron presentados, están en Estados Unidos, están en la meseta de Colorado, ¿es correcto? En el extremo norte de la meseta de Colorado, sí. Que no está solo en Colorado, es como una zona que cuando vi un mapa son como 4 áreas. Pero estos proyectos que adquiriste, según entiendo, se gastaron millones y millones de dólares, tal vez en los años 70, explorando y determinando que había uranio en el subsuelo. Pero luego ocurrió lo de Three Mile Island y de repente nadie quería tener nada que ver con lo nuclear o el uranio. Fue como un periodo de invierno nuclear que continuó. Y ahora que estamos entrando en esta nueva era de aceptación, y de darnos cuenta de que la energía nuclear es una muy buena opción para proveer. Estos proyectos se ven, diría yo, especialmente porque están en Estados Unidos, muy atractivos. Lo son desde nuestro punto de vista. Quiero decir, por eso los adquirimos y estamos tratando de impulsarlos para que realmente puedan ser productores. Creo que ciertamente hay yacimientos de mayor ley en el mundo fuera de Estados Unidos, como vemos en el norte de Canadá y en esta cuenca de Athabasca. Ah, pero eso también conlleva desafíos únicos. Vemos la necesidad de certeza geopolítica en Estados Unidos para sus fuentes de uranio, especialmente para la energía nuclear. Los presidentes declararon en mayo y dijeron, sí, queremos cuadruplicar la producción de energía nuclear para 2050. Bueno, si eso puede suceder o no, no lo sé. Incluso si aumentara un 25% desde donde estamos hoy, eso sería un gran desafío para la industria nacional. Y eso significa que habrá mucha más necesidad de hacer avanzar los proyectos. Nosotros estamos buscando impulsar esos proyectos en un periodo de tiempo relativamente corto comparado, digamos, con otras jurisdicciones en el mundo que están en el negocio del uranio. Está bien, está bien. Entonces, Homeland Uranium uh,
encaja, y corrígeme si me equivoco, en algún punto entre ser una empresa de exploración y una empresa en etapa de desarrollo, porque obviamente se invirtió mucho dinero y trabajo en la exploración en el pasado. Explícame eso a mí y al espectador, cómo ves la posición de la empresa y tal vez cómo podrían cambiar las cosas en los próximos, digamos, 12 a 24 meses. Entonces, normalmente si estuvieras viendo una empresa junior de uranio o de cualquier otro commodity, ellos tienen una idea y dicen, tengo una idea, vamos a buscar aquí. Y hacen pruebas y con suerte hacen un descubrimiento. Luego avanzan y hacen crecer ese descubrimiento con perforaciones adicionales, aumentando la certeza de que está ahí en cuanto a lo que creemos que hay. Y después pasan a la fase de ingeniería. Así que para nosotros estamos entrando después de que alguien ya hizo esa primera parte del trabajo. Ahora probablemente no cumple con el estándar actual que esperaríamos ver, ya sea que estés usando la versión canadiense 43101 de las reglas, o la UltraCare o la versión SAMRAC. Y va a requerir que hagamos un poco más de trabajo para demostrarlas según los estándares actuales. Definitivamente eran un poco más flexibles. Pero lo que sí sabemos básicamente es que no es como dispararle a peces en un barril, pero al menos sabemos que hay un montón de barriles en un área y sabemos que hay peces en algunos de ellos en algún lugar y tenemos que ir a buscarlos donde estén. Quiero intervenir porque creo que este es un punto importante. No es como si estuvieras aquí en esta entrevista conmigo diciendo, bueno, creemos que hay algo de uranio ahí, vamos a salir, perforar y encontrarlo. Prácticamente sabes con certeza, obviamente, que hay uranio ahí. Entonces, ya superaron lo que creo que muchos inversionistas de minería junior considerarían la fase más riesgosa, ¿verdad? No es que estés esperando, no es que tú o cualquier explorador lo esperen, pero ya está ahí, tú ya lo sabes. Ahora se trata de quizá hacer que el recurso sea más sólido mediante trabajo adicional, perforaciones adicionales y luego avanzar más en la fase de desarrollo a partir de ahí. Eso es exactamente correcto. Así que sí, obviamente todavía hay un poco de riesgo cuando hacemos la perforación de relleno y las cosas pueden no ser exactamente como las vemos ahí. Y eso es bastante normal. Puede haber sorpresas buenas y sorpresas malas y por lo general se compensan entre sí. Pero no estamos aquí diciendo, oh hombre, tenemos los dedos cruzados. Este sondeo va a ser el que nos lleve a un nuevo descubrimiento. Eso es un riesgo alto, sin duda, para los inversionistas porque estás haciendo la mejor ciencia posible, pero no sabes si está ahí. Lo nuestro es cuánto hay y si se puede explicar. Y nuestra meta durante los próximos 12 meses será, ¿podemos explotarlo potencialmente de manera rentable? De acuerdo, de acuerdo. Voy a mostrar una diapositiva de tu presentación para inversionistas y ver si puedes darnos algún comentario al respecto. Asegúrate de que la tenga aquí. Ahí está. Explícame qué significa esto cuando alguien está viendo Homeland Uranium. De acuerdo. Entonces, en el lado izquierdo están las empresas estadounidenses enfocadas en el uranio. Los productores están en la mitad superior y tus exploradores y desarrolladores, que son similares a nosotros, están en la mitad inferior de esa diapositiva. Y lo que muestra es cuántas libras de uranio tienen en recursos. Nuestras empresas pares entre las empresas exploradoras y desarrolladoras, todas están viendo recursos históricos como nosotros también, con algunas que los han convertido quizá a un estándar actual, pero la gran mayoría de esos recursos son muy similares a donde estamos hoy. Así que tenemos una base de recursos importante comparado con muchos de ellos, incluso comparado con algunos de los productores. Pero en el lado derecho de la diapositiva ves la capitalización de mercado por libra y esto es en dólares canadienses. Así que me disculpo, pero es lo mismo si lo convierto a dólares estadounidenses en términos relativos. Nuestros productores obviamente están altamente valorados y con razón, porque van a poder aprovechar los precios más altos del uranio de hoy. Pero nuestras empresas comparables que no están produciendo, pero que están en la misma situación que nosotros, también se cotizan con una prima significativa en comparación con nosotros en cuanto a la capitalización de mercado por libra de recurso en el subsuelo. Y parte de eso es que somos nuevos. La gente está empezando a conocer nuestra historia, pero creo que eso les ofrece algo razonable a los inversionistas que deciden entrar en este sector hoy. Si somos capaces de hacer lo que decimos que vamos a hacer, deberíamos fácilmente revalorarnos hasta el nivel de esas empresas. Y de hecho, estaríamos más adelantados en la línea de desarrollo que esas empresas. Así que creo que hay una verdadera oportunidad. Digo, obviamente soy parcial porque creo en Homeland y creo en nuestros activos, pero desde el punto de vista de un inversionista solo de manera puramente analítica, ves eso y dices, ¿por qué ellos cotizan al doble, triple o cuatro veces nuestro valor? Sí, así que cuando veo este gráfico y marqué Homeland en rojo en la parte de abajo para el espectador, parece que sí, Homeland
basado en el recurso que ya se había perforado previamente o aproximadamente la cantidad de libras de uranio que tienes. Y corrígeme si me equivoco en esto, tu valoración es de aproximadamente 62 centavos o tu valor refleja el uranio a unos 62 centavos por libra en tu... El valor total de la empresa se calcula multiplicando todas las libras por 62. De acuerdo. Y eso te daría nuestra capitalización de mercado. Y toda tu seguridad y todos tus pares, también voy a señalar esto. Los exploradores y desarrolladores tienen valoraciones mucho más altas. Y sí creo que lo mencionaste, pero pienso que parte de eso tiene que ver con el hecho de que eres una empresa más nueva en el mercado. Y junto con el hecho de que puedes um, demostrar las cosas con buenas noticias en el próximo año, más o menos. ¿Hay alguna perforación en curso en este momento? ¿Hay algo que nos puedas contar al respecto? Sí, comenzamos nuestro programa de perforación en la propiedad Coyote Basin, una de las dos que tienen recursos, hace apenas un par de semanas, así que apenas estamos empezando a poner eso en marcha. Tenemos los desafíos habituales que surgen al iniciar un nuevo programa. Los primeros pozos siempre toman un poco más de tiempo hasta que todos se ajustan perfectamente a cómo deben hacer las cosas, cómo se debe perforar. Así que deberíamos estar publicando noticias prácticamente cada 2 semanas basándonos en los resultados a medida que avanzamos. Una de las grandes ventajas de estar en el sector del uranio es que puedes bajar un detector por el pozo después de perforarlo y averiguar si hay uranio en él por la radiactividad. Y de hecho puedes calibrar esos resultados para que sean equivalentes a las leyes de ensayo reales. Y luego obviamente haces los ensayos para comprobar que eso es correcto. Pero la tecnología ha existido desde mediados de los años 70, así que es sumamente confiable. Ha sido probada. Entonces me estás diciendo que, porque estoy muy familiarizado con la perforación de oro y plata, pero con el uranio, puedes perforar el barreno, bajar el dispositivo y luego sacar el núcleo para enviarlo a analizar. Pero entonces hay algún tipo de dispositivo que puedes bajar lentamente. Y wow, interesante. Entonces llegas a lo que verás en muchas empresas y lo reportarán. Lo llamarán EU308. Eso es un equivalente radiométrico. Así lo llaman. Siempre es bueno confirmarlo con recursos, pero perdón, con análisis. Pero los productores, y cuando yo estaba en Camoco en Estados Unidos, en realidad nunca hacían análisis porque eran tan precisos con sus resultados de sondeo. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué hay de las finanzas de la empresa, el accionariado y la participación accionaria de los directivos? ¿Puedes darme un resumen en términos de posición de efectivo y tal vez de nuevo, qué porcentaje de las acciones está en manos de personas internas de la empresa? Entonces el 18.5% de las acciones está en manos de personas internas de la empresa. Y ese sería el grupo que trajo la empresa Cascarón original, con la que se armó todo, además de nuestro consejo y el equipo directivo. La mayor parte de esas acciones, aproximadamente 2/3, están en un fideicomiso de 3 años, del cual ya hemos avanzado 6 meses, y cada 6 meses se liberarán algunas acciones, la última semana de octubre. De acuerdo, el 15% de ellas están en manos de la empresa de la que adquirimos el único activo del yacimiento County Basin, así que más o menos ambas están también en el mismo fideicomiso, así que aproximadamente la mitad de las acciones están en manos muy firmes. El resto tenemos a Rick Rule como uno de nuestros principales accionistas con 1 millón de acciones. Sack Coal Resource es uno de los grandes fondos de uranio. Quiero decir, nunca hay un fondo de uranio enorme, pero ellos son uno de los actores más importantes entre los fondos de uranio y también tienen participación en la empresa. Y disculpa, perdí el hilo de lo que iba a decir. Tenemos alrededor de 9,5 millones de dólares en efectivo en el banco en este momento gracias a nuestro financiamiento. Lo hicimos. La primera parte del programa de la fase 2 es de 35 perforaciones, 17,000 pies, por unos 5.5 millones de dólares canadienses o 4 millones de dólares estadounidenses. Así que estamos bien financiados para llevar a cabo este programa y también para el siguiente. Bien, y quiero resaltar el hecho de que mencionaste que Rick Rule es uno de tus principales accionistas. Él es muy selectivo en cuanto a las empresas. Yo sigo a Rick Rule, escucho lo que dice e intento captar pistas cuando habla de ciertas empresas en las que invierte, porque él no adopta un enfoque disperso. Él es muy selectivo en cuanto a las empresas en las que invierte, así que es una gran noticia escuchar eso. Hablaste sobre Coyote Basin, pero hay otro proyecto también dentro de esa meseta de Colorado. ¿Es Redwash y Skull Creek? ¿Es correcto? Sí. Estamos en el proceso de renombrarlo porque son dos propiedades que están juntas. Vamos a llamarlo Crossbones.
Y una de las razones es que si alguien va y busca en Google el depósito de uranio Skull Creek en Colorado, va a encontrar un depósito realmente interesante. Ese fue encontrado como a 2 millas al norte de donde estamos, donde extrajeron 1.5 libras de uranio en 1953 o 56. Eso no es lo que compramos. Eso no es lo que compramos. Así que lo estamos llamando Crossbones. Es un descubrimiento hecho por Uranga Shell Shaft, que también fue uno de los productores más grandes en 1979. También pasó por el mismo tipo de problemas relacionados con lo que ocurrió en la era de Three Mile Island. Y era algo que esperábamos conseguir cuando formamos la empresa por primera vez, pero no estaba disponible y luego se nos presentó la oportunidad. Lo adquirimos hace un par de semanas o un par de meses y es casi exactamente el mismo escenario que tenemos en Coyote Basin. Están a 25 millas de distancia, así que, como operador, si ambos proyectos avanzaran, probablemente sería desde una instalación común, lo que obviamente ahorraría mucho capital. Y probablemente está de 6 a 8 meses detrás del cronograma que tenemos en Coyote Basin, aunque tenemos mucha más información del pasado que probablemente podríamos usar y que no podemos usar tanto en Coyote Basin. Así que para todas las cosas que estamos planeando hacer, la meta aquí para Coyote Basin será llegar a un recurso inferido para mediados del próximo año, hacer algunos trabajos metalúrgicos en el camino durante los próximos 6 meses y decidir si nuestra idea de lixiviación en pilas funcionará. Y luego, si todo está alineado, pasaremos a un recurso inferido o un recurso indicado y después serán estudios de ingeniería a finales de 2027. Okay. El yacimiento de Skull Creek Crossbones está como 6 meses atrasado en el mismo tipo de proceso. Sus hitos estarán 6 meses atrasados, así que planeamos perforar ahí en la primavera y tener un recurso indicado para finales del próximo año. Es la misma idea. ¿Está funcionando la parte de ingeniería como esperamos? ¿Aumentamos la certeza con perforación de relleno y luego revisando estudios de ingeniería? Está bien. ¿Y qué hay de la infraestructura y el acceso a los yacimientos? Sé que eso puede ser un tema en cualquier escenario minero. Sabes, si está muy remoto puede ser más complicado llevar electricidad, llevar gente y lidiar con el clima, ese tipo de cosas. ¿Cómo dirías que tus proyectos se comparan con otros proyectos de uranio que existen en el mundo? Casi no podría pedir una infraestructura mejor hecha a la medida. De acuerdo. Literalmente tenemos una línea eléctrica principal que atraviesa el extremo norte de ambas propiedades. Oh, wow, con una planta de energía que está literalmente a 10 millas al oeste de nuestro proyecto Redwash, del lado de Utah, en la frontera, porque estamos justo al lado de la frontera con Utah. Pero eso es muy bueno. Tenemos 2 carreteras principales, no interestatales, pero sí 2 carreteras principales de Colorado que limitan los extremos norte y sur de la propiedad. Y hay una red de caminos extensa que te lleva a cualquier parte. Y les digo a las personas que puedo manejar hasta cualquier rincón de la propiedad en una camioneta. Wow. Además, el área ha sido una zona activa de petróleo y gas durante los últimos 80 años en el Rangeley Field. Y alrededor de nuestra propiedad hay producción de petróleo a pequeña escala ocurriendo en este momento. Y hay una red de caminos de servicio que cruzan por todas las propiedades. Así que sí, podría decir que no se puede pedir algo mucho mejor. Sí, sí, no, es genial escuchar eso. Obviamente tienes mucha experiencia en la industria del uranio. Quiero volver a tocar ese tema porque después de escucharte hablar sobre lo que está pasando con el uranio y sobre lo que está pasando con Homeland, siento que es una empresa muy interesante, un escenario muy interesante. No entraste en esto a la ligera, ¿verdad? Me dijiste que llevas 25 años en esto. Trabajaste para algunas de las compañías de uranio más grandes. Obviamente, cuando viste esta oportunidad, hubo algunos factores convincentes que te atrajeron a ella. Y probablemente ya hayas hablado de esto, pero ¿te importaría compartir con nosotros cuáles fueron esos factores? Bueno, claro, definitivamente quería estar en Estados Unidos con nuestro proyecto porque cuando produces menos del 2% de lo que necesitas, ves que, ya sabes, me encantaría decir que nos llevamos el crédito por prever todo lo que iba a pasar en 2025. Sí, sería genial decir eso, pero obviamente no es el caso. No hubiéramos esperado que la administración se pronunciara tan favorablemente y realmente impulsara la industria nuclear como lo han hecho, pero ya podías ver que estaba cambiando. Podías ver que todo lo relacionado con los SMR estaban cambiando. Pero 2 cosas eran realmente importantes para nosotros. Una era la exposición al mercado estadounidense, porque simplemente hay una necesidad urgente de más suministro nacional. Y aún más desde que el presidente intensificó eso en mayo. Pero también queríamos ser una empresa con recursos minerales.
Y creo que el último ciclo, que fue de 2005 a 2008, cuando los precios del uranio se dispararon como ahora, fue difícil para los inversionistas porque no había habido un espacio en el sector junior para generar riqueza desde los años 70. Y realmente era difícil para los inversionistas saber cuál era la diferencia entre una empresa y otra. Y yo diría que, sabes, podías poner, sabes, había una empresa, ellos pusieron la palabra algo, cambiaron su nombre de algo a algo uranio y recaudaron 30 millones de dólares estadounidenses, ¿verdad? Impulsando la empresa hacia adelante. Y tenían proyectos de exploración temprana porque los inversionistas no sabían lo suficiente. Esta vez, los inversionistas están mucho más conscientes de la diferencia de calidad entre las empresas que tienen recursos y van camino a la producción y las que solo esperan encontrar algo. Y hay una enorme brecha de valoración entre ellas para los inversionistas. Y es un gran desafío recaudar dinero para esas empresas emergentes, incluso en mercados sólidos. Así que queríamos tener exposición a los recursos. Y cuando llegó este proyecto, cumplía con ambos requisitos. Una empresa de recursos en Estados Unidos. Y con mi experiencia, mucha gente dice, oye, por eso trabajas en la cuenca de Athabasca, porque ahí es donde se encuentran los depósitos de uranio de alta ley. Y eso es cierto, toma mucho tiempo llevar esos depósitos a producción. Y en Estados Unidos, Estados Unidos, el proceso de permisos ha cambiado bastante en los últimos 5 años, y especialmente en 2025. Y ya no estás, ya sabes, en un proceso de décadas para llevar las cosas hasta la meta. Y Homeland Uranium ya lleva la delantera, ¿verdad? Quiero decir, ya hemos hablado de eso varias veces, pero ustedes llevan la delantera con grandes proyectos de uranio en el subsuelo de Estados Unidos. Y como un bono extra, hay líneas eléctricas que atraviesan el borde norte de ambos proyectos. ¿Qué más podríamos pedir? Quiero mostrarle al espectador el sitio web si quiere aprender más y luego preguntarte si hay algo, algunas palabras finales o algo que se me haya olvidado preguntarte. Este es el sitio web de Homeland Uranium donde puedes aprender más. Homeland-uranium.com. Homelanduranium.com cotiza en la TSXV con el símbolo HLU y en el OTC en Estados Unidos como HLUCF. Y puedes entrar aquí si quieres ver la presentación para inversionistas a la que nos referimos antes. Solo ve a la sección de inversionistas y baja hasta la presentación corporativa y también es fácil de descargar. Ups, volvamos a aparecer los dos en pantalla. No queremos quitar a Roger. Y creo que tengo una pregunta más para ti. ¿Es un gato lo que escuché de fondo? Sí, de alguna manera entró aquí en el cuarto, no sé cómo, sí. Yo lidio con lo mismo, así que entiendo. Y te iba a preguntar, solo quiero asegurarme de que el nombre del gato es Uranio, ¿correcto? Oh, no, 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 definitivamente no. Es Gracie, pero es muy habladora. Sí, sí lo es. ¿Hay algo que se me haya olvidado preguntarte, Roger, que debamos cubrir? Un poco sobre nuestro equipo, tal vez. Claro. Oh, sí, tengo una larga trayectoria en este campo. Durante 25 años trabajé casi la mitad, un poco menos de la mitad de ese tiempo con Cameco de varias maneras. Y de hecho estuve en el equipo de fusiones y adquisiciones durante el último ciclo. Administré su portafolio global antes de que me pidieran irme y luego pasé mucho tiempo dirigiendo y gestionando en la era posterior a Fukushima una compañía importante llamada WEX. Pero es nuestra, ya sabes, y nuestra vicepresidenta de exploración. Ella es fenomenal. Ha encontrado cosas en varias jurisdicciones y realmente tiene un gran olfato para el uranio. Pero nuestro equipo, nuestra junta directiva, la gerencia y el equipo de asesores son... Me sorprendió cuando estuvieron dispuestos a unirse a nuestra empresa porque son actores mucho más importantes en el sector de lo que normalmente conseguirías para una empresa que está en fase de inicio, como lo éramos nosotros hace un año. Así que pensarías que tenemos la clase de junta directiva que esperarías ver en una empresa de 500 millones de dólares. Ellos son muy conocedores del mercado de capitales. Ellos son muy conocedores de las oportunidades. Ellos saben y entienden cómo hacer avanzar a las empresas en términos de ganar visibilidad y que la gente aquí escuche nuestra voz y su experiencia técnica es excelente. Así que no es algo que normalmente verías en una empresa como la nuestra. Es un factor único, como un quién es quién en el mundo del uranio. Eso obviamente son muy, muy buenas noticias. Así que Roger, quiero darte las gracias de mi parte. ¿Cómo? Lo siento. Y tenemos un excelente respaldo con la leyenda de SCP Resource Finance en el... Awesome. Está bien, sí, suena como que mientras revisaba la presentación para inversionistas y leía e investigaba sobre tu empresa, sí que tienes algo así como un quién es quién en el mundo del uranio.
que están involucrados con la empresa tanto a nivel de junta directiva como a nivel de asesores. Sí, eso creo. Y eso marca la diferencia. Sí, claro que sí, absolutamente. Sí, bueno, gracias por acompañarme hoy. Aprendí sobre el uranio y me entusiasma Homeland Uranium. Será divertido observar, ver cómo progresa la empresa en los próximos 6 meses, 1 año, 2 años. Creo que hay buenas perspectivas por delante. Bueno, gracias, lo aprecio, nosotros también lo creemos. Y también los accionistas que invirtieron en nuestras acciones cuando iniciamos la empresa. Sí, sí, muy bien, señor. Hablaremos pronto. Gracias. Gracias.